Cordial saludo. Este es un video tutorial de la explicación de dos aplicaciones, una de escritorio y una web, las cuales utilizan sockets, RMI y SOAP para comunicaciones. Inicialmente, cuando descarguen cada uno de los paquetes o de los programas, dentro de ellos encontrarán los scripts para crear las respectivas bases de datos con unos datos iniciales. Si vemos acá el paquete web, encontraremos también el script. En mi caso, estas bases de datos las tengo alojadas en un servidor virtualizado de Debian con phpMyAdmin y MySQL. Si nos damos cuenta, tenemos la dirección IP 172.16.196.128. Si ingresamos al navegador /phpMyAdmin, veremos el gestor de base de datos de ese servidor o de esa máquina virtual. Y encontraremos las dos bases de datos. Una se llama clase, lo tenemos acá, y la otra se llama iCloud, la tenemos acá. Como creo que la mayoría de las personas que irán a montar estos proyectos tienen Windows, lo que pueden hacer es buscar un paquete llamado XAMPP, el cual se instala en Windows y también tiene un motor o base de datos MySQL, e instala phpMyAdmin para su respectiva gestión. Cuando hayan hecho esto, en las conexiones, en las clases de conexiones de las bases de datos, deberán cambiar los parámetros del usuario, la contraseña y la dirección de la máquina. En el caso de Windows, por lo general acá siempre será localhost o sería 127.0.0.1. Cambian el usuario, cambian la contraseña. Ese es para el caso del paquete o la aplicación de escritorio. Y para la aplicación web, entramos acá al paquete de web service, abrimos el web service y en este pedazo también modificamos la dirección IP por la del servidor o la de Windows, que será localhost o 127.0.1. también el usuario y la contraseña. Una vez hayan hecho eso, procedemos primero a testear o probar el web service. El web service se crea bajo un paquete web de Java, el cual tiene como configuración el servidor Glassfish, que es el que trae por defecto NetBeans, para que podamos hacer el respectivo montaje o despliegue de las clases. Entonces, inicialmente lo que vamos a hacer es limpiar y construir los archivos nuevamente. Inicialmente, de haber hecho limpiar y construir, ejecutamos el deploy o el despliegue de los archivos con Glassfish y ejecutamos. Aquí me va a iniciar Safari, pero vamos a utilizar para este ejemplo Mozilla Firefox. Ahora procedemos a testear el servicio web. Para testear el servicio web nos ubicamos en la carpeta web service, agenda se llama el servicio web, le damos clic derecho y test al web service.
Nuevamente él intentará aquí abrir Safari, ya se destrancó, pero no ejecutaremos Safari sino Mozilla Firefox. Como les comentaba, no mostrar el código fuente, acá lo vamos a ver. Si yo le doy clic en el WSL file, él me va a mostrar una hoja en blanco. Si yo copio esta URL y la pego en Mozilla Firefox, él sí me va a mostrar el código XML o la estructura del archivo. Por eso no uso Safari para este caso, sino Mozilla. Ok, testimos nuevamente para tomar la URL del servicio. Mozilla. Listo. Este web service tiene dos métodos. Uno es el consultar la base de datos y el otro es almacenar datos. Si consultamos un nombre, él lo que va a hacer es buscar cualquier coincidencia en la base de datos con el nombre Diego y devolver todos los datos en una sola cadena. Esa cadena es esta que vemos acá. Si guardamos un contacto, guardemos a Pepito Ramírez con teléfono 311-290-8765, correo pepito@gmail.com. Nuevamente él nos va a retornar una cadena de string con el resultado del servicio que se ha guardado Pepito en la nube. Si consultamos la base de datos, al final de haber un usuario llamado Pepito. Ahora sí tenemos acá en la parte final a Pepito almacenado. Ok. Entonces, nuevamente pues limpiaremos y construiremos el archivo, los archivos, desplegaremos el servicio y lo dejamos listo para trabajar. En el paquete o en el proyecto distribuidos, que es una aplicación de escritorio, encontraremos todas las clases necesarias para trabajar con las aplicaciones de SOAP, de RMI y de Socket. Una cosa importante acá, antes de continuar, es que cuando se haya montado el proyecto web, en sus máquinas deben refrescar el servicio web. ¿Cómo se refresca? Si lo ejecutamos o testeamos mejor el web service, test web service, copiamos la URL del WSDL, nos paramos en el proyecto o en el programa distribuidos, en la carpeta de web service, en el paquete web service referencia, clic derecho y le diremos refresh. Cuando le digamos refresh nos va a preguntar ¿ha cambiado o sigue originalmente el archivo WSL en la ruta que aparece? Pues en mi caso es la misma ruta, para la de ustedes también puede ser la misma, pero pues igual refresquémosla, copiamos la ruta, le decimos que sí y él aquí aparece haciendo el refresco de las referencias y las clases. Si no hacemos el refresh, puede que no nos sirva el proyecto o en la parte de SOAP no nos va a funcionar y no nos va a hacer la conexión. Ahora, toda la estructura o los paquetes que hay no los voy a explicar, eso ya se habrá visto pues en sus talleres o en sus clases, donde encontraremos qué hace cada línea de las que hay acá.
pero todas tienen la misma función. Bueno, una vez actualizado el refresh del web service, procederemos a ejecutar el programa. Lo mismo, primero limpiamos y construimos. Si tampoco se limpia y se construye antes de ejecutar, puede que no funcione el web service. A mí me ha pasado, habría que probar en otra máquina a ver si es tema de equipo. Ejecutamos la aplicación y esta es una aplicación con un JS Code Panel, el cual cada vez que llamemos uno de estos ítems va a ser incluido en la pantalla o en el área azul. Primero llamaremos al servidor socket. Para Mac se deben utilizar los puertos 1024 hacia arriba. Los del 0 al 1024 son restringidos, pero en Windows pueden utilizar cualquier puerto. Damos el número del puerto e iniciamos el servicio. Él nos devolverá los valores que el servidor contador está listo y estamos utilizando el puerto 1028. Si ejecutamos el cliente, acá digitaremos la IP o el nombre de la máquina. En este caso digitaremos la IP localhost. Le vamos a decir que estamos sobre el puerto 1028 y la idea de socket es que lo que escribamos en el mensaje para eco, vamos a escribir barbaridades, sea enviado al servidor, que aparecerá en esta área que dice servidor eco listo, y el servidor se lo devolverá al cliente en el área de respuesta de eco al servidor. Si lo que he dicho es cierto, al momento de darle clic en el botón eco se hará esa función. Como vemos, el mensaje ha sido recibido y el mismo servidor hace un eco y se lo devuelve al cliente, como tal ejemplo. Bueno, habrán varios que dirán, cuando programó el botón hizo de que también devolviera el mismo texto en el campo de la interfaz del cliente, pero no es así. Lo pueden revisar y ahí está la estructura. Esto lo probamos con la dirección del localhost. Si lo cerramos y abrimos nuevamente el cliente, iniciamos el puerto 1029, abramos el cliente, no le digamos la IP sino localhost, el puerto utilizado y un mensaje cualquiera. Acá lo tenemos tanto por IP o como por nombre de la máquina. Esto es para sockets. Para RMI, como la vieron hace un momento, cuando di clic en el cliente RMI no me aparece nada. Eso significa que este cliente RMI no se ejecuta si no se ha ejecutado el servidor RMI. Porque cuando al momento de dar clic en el cliente, él necesita construir la interfaz y la interfaz la construye a partir de los datos que son suministrados por el servidor. Entonces, inicialmente ejecutamos el servidor. Él nos dará varios mensajes. El primero es, esta es la dirección de la máquina, este es el puerto con el que se está usando y se ha hecho una conexión con la base de datos exitosa. Coloqué el aviso de la conexión de la base de datos pues para poder tener un mejor control y saber que el servidor sí se ha conectado a la base de datos. Si no, pues aparecerá un mensaje diciendo que no fue realizada la conexión y habrá algún error en la IP o en el usuario y la contraseña de la conexión a la base de datos. Ahora sí ejecutamos el cliente, como vemos sí se ejecutó y nos mostrará los datos de las notas de unos estudiantes del primer semestre de las materias. Este es para el caso de RMI. SWAP. En SWAP no necesitamos hacer el inicio de un servidor porque ya tenemos desplegado el servicio web, el web service. Lo único que haremos es llamar sus dos funciones, buscar y agregar. Si vamos por buscar y buscamos a Pepito, que fue el último contacto que agregamos,
nos debe aparecer los datos de Pepito. Si buscamos a Diego, busca el contacto Diego, si buscamos a Karen de la misma manera, y así sucesivamente los contactos que se encuentren en la base de datos. Ahora agreguemos un nuevo contacto. Agreguemos a Liliana Miranda, teléfono 312-56789, correo lip@servientrega.com.co, y hemos agregado al contacto. Fijémonos que este mensaje es el mismo que les mostraba al inicio del video con las respuestas del web service. Una vez agregado a Liliana, busquémosla. Acá la tenemos, lip@servientrega.com, y ya esta es la aplicación que consume los tres servicios Socket, RMI y SOAP. Lamento no haber hecho la explicación de cada una de las clases. En sus respectivos talleres podrán evidenciar qué es lo que hace cada clase. Los paquetes los encontrarán en la siguiente URL para descargar junto con este video, y cualquier duda pueden escribirme a mi correo o a Twitter. No siendo más, espero sea de agrado y adiós.